Una antigua relojera holandesa escribió esta frase: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Esa es una frase excepcional, no hay duda de ella. Es una frase fácil de memorizar, pero es muy difícil de vivir. Cada uno de los que estamos aquí, alguna vez, quizás hoy mismo, hemos experimentado el miedo que genera vivir un presente desafiante, duro, y pensar en un futuro que se ve incierto, más desafiante o más duro. Todos, hermanos, creo que no hay excepción a la regla aquí. Cuando todo va bien, el corazón canta. Pero cuando las cosas no van tan bien, el corazón no canta, el corazón llora. La mente que en los días de bonanza se convierte como en una mente amiga que planea, que sueña. En los momentos duros, la mente se convierte como una bestia salvaje, es como una especie de enemiga que viene como a desgarrar nuestras alegrías. Los pensamientos vienen y nos hunden en el polvo del desánimo y sus terrores tienden a despedazarnos. El alma, sin previo aviso, porque ese es el tema, no avisa. El alma se desliza y se hunde en el polvo del desánimo y aparecen la nostalgia, la ansiedad, la depresión y hasta la incredulidad, hermanos. Entonces aparecen los enemigos del gozo o los ladrones del gozo a nuestra vida. Llega el lamento, llega la queja, llega el reproche. Llegan sin ser invitados. Y lo peor aún es que no les gusta irse una vez que llegan. ¿Se ha sentido alguna vez usted así? O tal vez se siente hoy usted así. O quizás usted piensa, el hermano está exagerando, es simplemente un drama lo que él está describiendo, pero no. Déjeme decirle que conozco a un hombre que se sentía tal cual se lo estoy describiendo. Él era un músico y era un músico importante. Pero en una ocasión él cayó en una profunda angustia también. Se encontraba lejos de casa, rodeado de maldad y de circunstancias difíciles, y entonces llegó la angustia y la depresión y le tocaron la puerta. Vaya días los de este cantante. Él cuenta que habían voces alrededor de él que le gritaban continuamente: ¿dónde está tu Dios ahora? Pero lo peor era una voz interna que le gritaba mucho más fuerte: Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mí? Dios mío, ¿por qué me rechazas? Y yo sé que usted conoce a ese cantante o ese escritor o ese músico, porque él es el escritor del Salmo 42 y 43 de su Biblia, uno de los hijos de Coré. ¿Tenía una buena teología el hijo de Coré? No hay duda. Seguramente su teología era completa, pero su alma estaba rota. ¿Y qué podía hacer? ¿Qué podía hacer este hombre cuando la teología que lo informa está desconectada de la teología de su corazón? Este hombre simplemente está contando la experiencia de un alma que vive en un mundo donde hay cruces y hay aflicciones. Ese es el peregrinaje que tarde o temprano visita a todo hijo de Dios. Esa es la oscura experiencia. Pero ¿sabe algo, hermano? Dios ha dejado abundante gracia en su palabra y provisión de ella en su palabra para enseñarnos a caminar en días oscuros. Hoy estoy convencido de que la palabra de Dios, cual antorcha encendida, ha venido a iluminar ese lugar oscuro en nuestra alma. Es como ese bálsamo celestial que viene a consolar el corazón que puede estar llorando en secreto por miedo a ser señalado por su falta de fe. Es una mano mansa y amiga que viene a
con ternura acariciar al hombre interior que pierde las esperanzas, pero que no lo comenta con otros por miedo a ser señalados. El pasaje que usted leyó con nuestro hermano Junior nos da 3 poderosas razones para confiar nuestra vida al Señor, aunque el presente sea duro y el futuro sea incierto. Y quiero que me acompañe a explorar la primera razón. Esta es la primera razón. Puedes confiar tu vida al Señor porque nada compromete lo que prometió. ¿Recuerda la promesa que encabezó la lectura? Es el Señor Jesús, es nuestro Salvador y amigo, dándole una promesa o una indicación con promesa a Pablo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esa es una instrucción, pero implícita, ahí tenemos una promesa. Te voy a llevar a Roma. El aliento y la promesa que el Señor le da a Pablo en este momento es crucial, hermanos. Porque para este siervo, Pablo, las cosas no están mejor, las cosas están empeorando. De aquí en adelante, Pablo es simplemente el embajador en cadenas. Ya no es el hombre que viaja por todo el continente llevando la palabra de Dios como un misionero. Ahora está encadenado en el momento más débil de su ministerio y va a aprender una lección. Que aunque él está encadenado, el resto del relato, su Dios no lo está. Y llega una promesa allí en un momento difícil. Luego de la promesa, Lucas nos dice lo que sucede justo al día siguiente. Ahí en el versículo 12 en adelante, hay un complot contra Pablo o una conspiración. Esa palabra nos habla de que hay un plan secreto, sedicioso y clandestino contra el siervo del Señor. Lucas, él comienza hablándonos de las características de esta conspiración. Sería bueno que la evaluáramos un poco. Lucas nos muestra que el asunto era de vida o muerte, porque los hombres se han juramentado bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Así que estamos en el punto culminante. Aquí alguien va a morir. O muere Pablo o mueren estos hombres. Aquí hay una situación de muerte. Alguien va a morir. Lo segundo que nos muestra Lucas es que eran 40 hombres los que habían hecho esta conjuración con maldición. Eso es un número grande, hermanos. Los historiadores nos dicen que en una ocasión, cuando quisieron tumbar a Herodes el Grande, se unieron 10 hombres, 10 fariseos. Aquí tenemos a 40 hombres dispuestos a matar a Pablo. Entonces tenemos un grupo grande de terroristas celosos, organizados y muy probablemente experimentados en este tipo de complot. Pero no solamente eran 40 mercenarios o algo así, sino que además ellos deciden unirse con los poderosos de la nación. Lucas nos dice que fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y mire lo que le dijeron. Nosotros hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Entonces estos hombres van con los grandes de la nación, el poder político y la casta religiosa de su tiempo para darle muerte a un siervo en cadenas. No solamente era un complot poderoso, vamos a llamarlo, era un plan maestro, era un plan perfecto. Mire el plan. Ahora ustedes, hablándole al concilio, le dice esto: requirid al tributo que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces, Pablo está en verdaderos problemas, mis hermanos. 40 asesinos bien experimentados, el poder religioso y político de su tiempo y un plan que parece no fallar. No hay forma de que este plan falle. Y por si fuera poco, el siervo simplemente está bajo arresto.
Quiero decirle que Pablo no es el único que ha estado en situaciones como esta. La historia de la iglesia nos muestra claramente que hombres de Dios han estado en situaciones similares, ¿no? Y no me refiero solo a predicadores, siervos fieles del Señor. En la Biblia tenemos el ejemplo de David, de Elías, Jeremías, Esteban, Pedro, pero en la historia de la iglesia tenemos los padres de la iglesia, los mártires, los prerreformadores, los reformadores, y hoy, en nuestro tiempo, hombres siguen muriendo por su fe. Pero si hay alguien que asemeja a las circunstancias a las de Pablo, es el Señor Jesús. Es muy interesante que el Señor Jesús también había sido parte de una conspiración judía similar a esta, que también había sido culpado injustamente como Pablo lo estaba haciendo, y que también había estado prisionero en la fortaleza Antonia donde se encontraba Pablo. O sea, Jesús ya había pasado ese camino. La diferencia es que Pablo en su proceso estaba cargando la promesa de Jesús, mientras que Jesús en su proceso estaba cargando los pecados de Pablo. Pero el Señor Jesús se identifica allí, porque Él no va a hacer que ningún siervo transite por ningún lugar donde Él antes no ha pasado. Pero la pregunta para nosotros es, ¿podría confiar Pablo su vida ante una situación como esta? Hermano, yo quisiera que usted se pusiera por un momento en el lugar de Pablo. Pues nosotros tenemos el libro y sabemos la crónica y lo que va a suceder, no hay problema, pero él no tenía nada escrito. Esto estaba allí en la experiencia de su vida. ¿Cómo se sentiría usted en una circunstancia como esa? No solo Pablo, usted podría confiar su vida a aquel que le había prometido, ten ánimo, irás a Roma. Bueno, déjeme decirle que la vida del pastor Richard Gurbrand nos dice que sí se puede confiar en el Señor en circunstancias como esta. Tal vez este pastor usted lo ha nombrado, lo ha escuchado nombrar antes. Él pastoreó en Rumania hace muchos años y por su fidelidad a Cristo este pastor fue arrestado. Al igual que Pablo, fue juzgado injustamente, fue torturado y fue aislado de su familia y condenado a muchos años en prisión. De hecho, duró 14 años en prisión y 3 años en la clandestinidad, sin ver luz y sin ver a ningún hombre salvo aquellos que le golpearan. Pero la gracia de Dios sostuvo a este hombre en sus momentos de debilidad. Nadie se explica cómo este hombre pudo componer tantos sermones sin la luz del sol. Nadie se explica cómo este hombre confinado, como estaba, se convirtió en el ministro de las cárceles clandestinas en su propio país. Era un hombre que irradiaba esperanza según su historia. La gracia de Dios lo animó poderosamente, tan poderosamente que este hombre llegó a decir, odia a los sistemas malvados, pero ama a tus perseguidores. Ama sus almas y tratas de ganarlas para Cristo. Lo odiaban, ¿sabe? Lo odiaban tremendamente. En una ocasión, unos diplomáticos intentaron rescatarlo y las fuerzas enemigas dijeron que lamentablemente había huido al extranjero y nadie sabía nada de él. Cuando sus familias empezaron a buscarlos, los policías decían que lamentablemente había fallecido en prisión y ya lo habían enterrado. No querían verlo con vida. Cuando finalmente descubrieron que el hombre estaba con vida y quisieron rescatarlo, normalmente pedían $1,900 por cada preso político. Por él estaban pidiendo $10,000. La situación era muy difícil para él, pero ¿sabe qué? Dios lo rescató de las tinieblas. O por lo menos ese es su maravilloso testimonio. Dios lo sacó de ese lugar oscuro, lo puso en libertad y le permitió fundar un ministerio llamado La Voz de los Mártires. Un ministerio que tiene más de 30 países, oficinas en más de 30 países, donde ayudan a las familias que tienen presos por la fe.
Entonces la vida de este pastor, que por cierto lo llamaban el Pablo de la cortina de hierro, nos dice que sí se puede confiar en nuestro Señor en las condiciones más adversas. La vida de este hombre nos recuerda que nadie acabará con un hijo de Dios hasta que Dios haya terminado con su vida. Usted puede confiar en el Señor porque el Señor va a cumplir lo que Él promete. Nada compromete lo que Él ha prometido. Ahora bien, ¿qué otra razón nos ofrece la palabra de Dios? Porque cuando estamos en momentos duros, pareciera que nuestro corazón necesita algo más que promesas, ¿sí? Porque las promesas las tenemos, algunas las cantamos. Estamos bien informados de las promesas del Señor, pero pareciera que este corazón necesita algo más. ¿Hay algo más que promesas? ¿Hay alguna garantía de que no solo hay buenas intenciones de parte de Dios, sino que hay una mano poderosa que lo puede cumplir? Esa es la segunda razón que nos da nuestro texto. Puedes confiar tu vida al Señor porque en todo su mano obra. Como usted se puede haber dado cuenta, la situación de Pablo es completamente difícil. El plan está organizado. Todo se lleva en la clandestinidad por gente bien organizada y poderosa. La pregunta es, ¿cómo va a actuar Dios? ¿Cómo Dios va a librar a su siervo? Bueno, ¿intervendrá sobrenaturalmente? ¿Provocará un terremoto como lo hizo, por ejemplo, en Filipo aquella medianoche? ¿O qué tal si envía un ángel y rompe las cadenas y abre las celdas y libera a Pablo como lo hizo con Pedro? Pero no es el caso, hermanos. ¿Sabe cómo lo hace? Lo hace ordenando providencialmente todos los eventos para que la conspiración se frustre. Como dice el comentario Expositores, es el cumplimiento suave de los designios de Dios sin la asistencia del siervo. Lo que estamos por ver ahora es la forma silenciosa en la que Dios obra en el curso normal de la vida. Quiero que vea conmigo la cadena de eventos y luego reflexionamos. Asómbrese usted. Mire, lo primero que nos dice Lucas es que el instrumento que Dios usa aquí principalmente es el hijo de su hermana, un sobrino de Pablo, que más adelante por la narrativa nos enteramos que es un joven que también puede traducirse como un muchacho, y que algunos traductores han usado la palabra adolescente. Lo que Dios está usando es un muchacho, no sabemos de qué edad, pero es un muchacho. Eso está en el verso 16, dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, es decir, de la rebelión o del plan, fue y entró a la fortaleza y le avisó a Pablo. ¿No fue un espía contratado? No fue un diplomático que negociaría el rescate, ni siquiera un discípulo de Pablo. Fue un muchacho, fue un sobrino. Y ahí podemos preguntarnos, ¿qué hacía este joven en Jerusalén? ¿Cómo escuchó la conspiración? Porque tampoco nos los dice Lucas. ¿Quién fue su informante? ¿Qué lo movió a ir a donde Pablo y avisar a Pablo en vez de irse a su casa y a contárselo a su mamá, o simplemente callárselo como algunos muchachos suelen hacer cuando hay una situación amenazante y peligrosa? ¿Qué lo movió? No importa. No importa cómo se dieron estos eventos. Lo que realmente importa es que estos acontecimientos que surgen de manera casi espontánea están siendo llevados a cabo por la promesa que el Señor Jesús le hizo. Es el Señor que organizó que este joven estuviera en Jerusalén, que escuchara la conspiración y que además fuera capaz de ir hasta donde estaba Pablo y darle la información.
Es el cauce natural de la vida donde Dios está obrando. Pero siga viendo la cadena. Más adelante en el 17, el joven habla con Pablo. Pablo llama a uno de los centuriones y le dice esto: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Es decir, llévalo delante del capitán porque tiene algo que decirle. Pablo había recibido la noche anterior una promesa, ¿cierto? Él pudo haberle dicho al joven: no te preocupes, nada va a suceder, y simplemente esperar. Pero algo movió a Pablo a hablar con un centurión para que fuera a hablar con el capitán. Actuó sabiamente. Y el centurión, mire lo que hace. El centurión toma al joven y lo lleva al tribuno y le dice esto: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Es sorprendente la actitud del centurión, porque aunque definitivamente Pablo no era cualquier preso, el centurión pudo haberle dicho que no. Pudo haberle dicho: no vas a ir allá, dímelo a mí, si hay algo que yo le tenga que dar al capitán, algo que yo tenga que informarle, yo seré el filtro, dímelo tú y yo se lo digo. Pero no, él simplemente toma la instrucción, toma al muchacho y lo lleva al capitán. Veamos lo que hace el capitán o el tribuno. Tomándole de la mano, se refiere al muchacho, versículo 19, y retirándose aparte le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Es interesante, hermanos, que Lucas haya dejado escrito la cordialidad del capitán. Lo tomó de la mano. Eso es un gesto de compasión. Eso está escrito allí porque Lucas quiere que veamos que aquí hay algo, un gesto especial y particular que no parece natural. Lo toma de la mano y lo lleva aparte. Él le pudo haber dicho: muchacho, estoy muy ocupado, ¿qué necesitas? Dígalo, estos son mis hombres de confianza, lo que tengas que decir, dilo delante de ellos. O fulano, por favor atiéndelo, estoy en medio de mis ocupaciones. O pudo haberlo escuchado aparte, pero no confiar en el muchacho, cosas de muchacho y jóvenes adolescentes. Pero hermanos, nada de eso sucede. El joven le revela la conspiración y el hombre la cree. Y el joven le da una instrucción a este capitán que está bien adiestrado. En el versículo 21 le dice: pero tú no le creas. No le creas. Esto es lo que tú tienes que hacer, capitán. No le creas, porque hay 40 hombres que se han confabulado porque quieren darlo por muerto. Bueno, el tribuno despide al joven y lo manda a que no le diga nada a nadie de lo que ha sucedido. La historia es maravillosa porque tenemos al joven, a Pablo, al centurión, al tribuno, todos demostrando ser parte de un engranaje que está moviendo la providencia de Dios sin ellos darse cuenta. Y así, en el curso natural de las cosas, el complot se frustra. Y esta es una manera silenciosa en la que el Señor obra en lo ordinario de la vida. Permítame explicarle cómo funciona esto en su vida o cómo se ve esto en su vida. Se cuenta una ocasión que hubo un marinero que iba a emprender un viaje para la India con otros marineros. Él cuenta que justo antes de abordar el barco, perdió su pañuelo. Y no podía montarse en el barco sin el pañuelo, así que tuvo que regresarse a buscar el pañuelo. Bueno, la demora hizo que este hombre perdiera el viaje, pero guardara su vida. El barco que zarpó sin él nunca llegó al destino. Se hundió cuando estaba mar adentro. Años más tarde, este marinero reflexionaba sobre su vida y se dio cuenta que Dios lo había salvado por un pañuelo, el pañuelo de la providencia. Esa es la obra silenciosa de la providencia, que siempre está presente, pero que el pueblo de Dios no sabe leer. Hermanos,
No siempre es fácil identificar la obra de la providencia, pero usted y yo podemos esforzarnos por hacerlo. Nosotros deberíamos aprender a leer a Dios en las páginas de la Biblia, pero también en las páginas de nuestra vida. Porque la providencia deja rastro que se levanta como un monumento cuando el corazón es incrédulo. ¿Sabe lo que dijo John Flavel hablando de la providencia y de reflexionar con respecto a la providencia? Él dijo esto: no dejes que tus pensamientos floten como pluma sobre la superficie del agua, sino que se hundan como plomo hasta el fondo del asunto. Así como Pablo fue librado de manera casual por un muchacho, así como el marinero de nuestra historia fue librado por un pañuelo de la providencia, de la misma manera el pueblo de Dios, tú y yo, estamos siendo guardados, protegidos y guiados continuamente por la providencia de Dios. Oiga, no siempre vendrá como un cohete, pero siempre cumplirá lo que promete. A veces vendrá como una marcha de un gigante haciendo ruido y estremeciéndolo todo. Y en otras ocasiones llegará de puntillas en completo silencio. Pero está obrando y es lo que importa. Puedes confiar tu vida al Señor porque nada compromete lo que promete y porque en todo su mano obra. En todo, en todo. Hemos visto ya dos buenas razones, pero tenemos una tercera razón que nos enseña cuán dispuesto está el Señor y cuán comprometido está en cumplir lo que promete. Esta es mi tercera razón. Puedes confiar tu vida al Señor porque sin reserva su poder despliega. Bueno, el capitán despide al joven, ¿verdad? Pudo haberle dicho a los soldados: muchacho, cree que uno no tiene nada que hacer o no tiene un oficio. Estamos aquí en el contexto de una fiesta, tenemos un montón de gente en la ciudad. Toda la fuerza está desplegada en las calles de Jerusalén para que haya orden en medio de tanta gente, y él viene a contarme algo que escuchó. Él pudo haber dicho eso. Es más, yo creo que yo hubiese dicho eso. Pero no es lo que pasa. Creo que cuando lleguemos al cielo y se despliegue toda la historia de la redención y esa partecita que corresponde a nuestra vida, nosotros vamos a sonreír, al igual que vamos a sonreír en este pasaje. El capitán, como siguiendo las instrucciones del César, en el versículo 23 toma una acción rápida. Llama a 2 centuriones y mire lo que hace. Mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche, es decir, a las 9 de la noche de ese mismo día. Eso es ya, ¿ok? 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Lucas tiene una pluma con un tono irónico interesante, ¿no? Es que lo veas, ¿no? El capitán cree que tiene la responsabilidad de llevarlo en salvo. Pero nosotros que estamos viendo la historia, ¿verdad?, por encima de lo que está ocurriendo, nos damos cuenta que es el Señor quien va a llevar a salvo a su siervo. Pero ahora note esto. Estamos hablando de 200 soldados y 70 jinetes.
Más o menos la caballeriza de aquel momento para la fortaleza de Antonia era como de 100 caballos, más o menos. O sea, el hombre se está llevando casi todos los jinetes que tiene. 200 lanceros a pie. Eso representa casi 500 soldados. Los historiadores dicen que esto es más de 1/3 de la cantidad de guardias que cuidaba toda la ciudad. O sea, que lo que estamos viendo aquí es al Señor debilitando la seguridad de toda una ciudad por custodiar a su siervo encadenado. Y por si fuera poco, dice Lucas que lo llevaron a caballo. Y es interesante que no era solo un caballo, porque Lucas dice que eran varias cabalgaduras. No sé si usted nota y le ve el sentido a la narrativa, pero es que aquí el Señor está diciendo, esto es lo que hice por el siervo. No me basta ni solo un caballo, le voy a dar varios caballos. Ahora, algunos piensan que lo que estamos viendo aquí es un despliegue militar innecesario y exagerado. Pero nosotros no lo vemos ni innecesario ni exagerado. Nosotros lo que vemos aquí es una exuberante muestra de la fidelidad y del poder de aquel que la noche anterior le había prometido: ten ánimo, irás a Roma. Entonces aquí tenemos a un gran Dios que en ocasiones usará un ejército para hundirlo en un mar, y en otras ocasiones lo usará para agarrar un testigo y conducirlo seguro hasta el lugar donde tiene que ir. El Señor prometió llevarlo a Roma y lo está llevando, y de una manera exuberante, pero ese es nuestro Dios. Y yo me gozo por eso. Y yo me pregunto junto a usted, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Para que salga galopando con varios caballos y 500 soldados custodiándolo. ¿Quién es ese siervo? No es nadie. No es nadie. Él solo es un testigo. Al igual que usted, también es un testigo. Esto es un espectáculo de la providencia. Y todo esto para llevarlo, según nos dice Lucas, hasta Félix, el gobernador Félix. Que por cierto, Tácito y Josefo hablan de que este Félix era un hombre malvado, porque tenía la autoridad de un rey, pero el corazón y el alma de un esclavo malvado. Aquí la pregunta del lector es: ¿y lo podrá librar de las manos de Félix? Si usted quiere saberlo, tendrá que invitarme en otra ocasión para yo contarle lo que va a suceder. Pero Dios es poderoso. Lo cierto es que junto con Pablo va una carta, ¿verdad? La carta está allí por una razón. Copia fiel de la carta la escribe Claudio, es decir, el capitán, que hasta ahora ha sido como un pequeño héroe en nuestra historia. Amamos a este capitán Claudio, hasta que leemos la carta y nos damos cuenta de que es un hombre oportunista, mentiroso y que tiene miedo de los hombres. Porque él dijo que libró a Pablo cuando se enteró que era romano, y eso no fue lo que sucedió. La historia nos dice que él iba a azotar a Pablo, y Pablo dice que es romano. Pero no importa, dejémosles que haga, ¿cómo es cuando usan los escapularios ajenos? ¿No? Que gane indulgencia con escapulario ajeno. Lo que Lucas nos está diciendo aquí es que Dios en su providencia puede usar a hombres malvados con malas intenciones para llevar a cabo sus buenos planes. Por eso podemos descansar en los entornos más hostiles, porque el Señor siempre llevará su plan. En el versículo 31, entonces Lucas nos habla ya del final del recorrido. Los soldados tomaron a Pablo junto con la carta como se le ordenó y lo llevaron de noche, a las 9 de la noche, a Antípatris.
Es decir, lo llevaron a una estación militar fortificada que tenía el nombre del papá de Herodes. Lo interesante aquí es la distancia, 40 kilómetros, mi hermano. Para 70 lanceros o 200 lanceros era una ruta bien larga. Los historiadores todavía definen cómo fue que caminaron tanto. Yo no me meto en esos asuntos. Yo solo sé que Dios mandó y ellos lo hicieron. No importa si son 40 kilómetros o 400, si Dios les da la orden, ellos lo van a cumplir. Ellos llegaron allí y se devuelven a Jerusalén porque no podían dejarla desprotegida y ya Pablo estaba en una situación mucho más segura. Eso lo vemos en el 32. Y en el 33 nos habla de la llegada a Cesarea. Le dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él y el gobernador, leída la carta, le preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó a que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Pablo no termina la historia como un delincuente preso, peligroso en Roma o algo parecido, sino termina como un testigo custodiado, y eso es interesante. No termina en una prisión, termina en el palacio del gobernador. Allí terminó. Qué interesante. El complot en su contra parecía exitoso. Terroristas decididos, fuerza política y religiosa aliada con los terroristas. ¿Había forma de que fallara? La muerte de Pablo estaba jurada. ¿Había forma de que fallara? No. Salvo por el hecho de que la noche anterior el Señor Jesús le había dado a Pablo una promesa. Y le dijo: mis planes contigo son estos. Tú irás a Roma. Y la promesa se interpuso ante las situaciones. Hermanos, el pasaje nos ha dado tres poderosas razones, pero no solo a nuestra mente, también a nuestro corazón, que nos pueden llevar claramente a confiar nuestra vida al Señor. La primera de ellas es porque nada compromete lo que Dios promete. Usted se dio cuenta, yo también. La conspiración era secreta, era peligrosa, era real, pero la promesa de Dios no se quebranta. Lo que dijo que haría, lo hizo. Bueno, entonces que el mar ruja como león, que los vientos rompan las peñas, que Satanás y el infierno se volquen contra nosotros si quieren, pero lo que Dios dijo que hará con su testigo, lo hará. Número 2, porque en todo su mano obró. En ocasiones un terremoto, en otras un ángel, un fuerte viento, una lengua de fuego, un pañuelo escondido, un muchacho entrometido, no lo sé, pero siempre irá obrando poderosamente, aunque no siempre haga ruido. Recuérdalo, la providencia en ocasiones es como un trueno que se deja oír, pero en otras ocasiones viene de puntillas, pero siempre está obrando. Y por último, porque sin reserva su poder despliega. Movió a más de 500 soldados para custodiar a Pablo. Debilitó la guardia de toda una ciudad para llevar a salvo a su siervo Pablo, porque él tenía que predicar el evangelio. Nos preguntamos con razón ahora: ¿puede Dios hacer lo mismo contigo y conmigo, que somos sus testigos? ¿Puedo confiar un futuro desconocido a un Dios conocido? Desde luego que sí. Hermano, mire,
cuando el miedo le golpee, porque le va a golpear, créame, vendrá con furia salvaje y va a amenazar con destruir tu gozo y hundir tu alma en el polvo de la desesperación y a veces de la depresión. Oiga, no niegue el dolor. El salmista no lo hizo. No finja valentía. Pablo no lo hizo. Pablo no dijo, no te preocupes, Dios prometió y Él hará. No, háblate con el centurión. Él es el hombre. No finja valentía, no tiene por qué hacerlo. El Señor Jesús estableció un reino donde la vulnerabilidad es su fortaleza. El reino de Dios al que usted y yo pertenecemos, la debilidad es la fuerza de nuestro Señor. Haga esto más bien. Reconozca que usted no tiene poder ni control sobre su corazón. Yo me imagino que a estas alturas usted ya lo reconoce. Ya a estas alturas usted se da cuenta que usted no manda en su corazón, ¿verdad? Que no tiene control. Usted ya debió haberse dado cuenta de eso. Y eso es así, porque si usted pudiera dominar su propio corazón, usted fuera su propio salvador. Y usted no lo es. Usted tiene que alzar su mirada y mirar a su Salvador Jesús y pedirle a Él el rescate de su corazón en medio del dolor. Vaya aquel Salvador y amigo que en una ocasión dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted lo mirará a Él y usted le dirá: deme gracias, Señor, para creer que lo que hiciste con Pablo lo puedes hacer conmigo una vez más. Lo puedes hacer con mi iglesia local, lo puedes hacer con mis hermanos, lo puedes hacer. Amado Señor, recuérdale a este corazón lento y abatido que la promesa de llevarme a casa sigue vigente. La antigua relojera holandesa que le hablé al principio, ¿la recuerda o ya la olvidó? Ella escribió esa frase: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Esta relojera se llamó Corrie ten Boom. ¿Sí? Ella fue una mujer cristiana cuyo amor por los judíos llevó a proteger a más de 800 judíos en su casa los días del movimiento nazis. Los oscuros días del Holocausto, esta mujer cristiana junto con su familia se convirtió en un refugio para el pueblo judío. Hasta que finalmente ella fue traicionada por sus compatriotas holandeses y la metieron en un campo de concentración para mujeres, el campo de Ravensbrück, un lugar muy triste y oscuro. Sin embargo, ¿sabe qué? Dios la rescató de ese lugar oscuro. No fue con un ángel, no fue con un temblor, no fue con un pañuelo ni un joven entrometido. Fue con un error administrativo. Asuntos de papeleos y nombres le abrieron la puerta a la libertad. Y después de que esa mujer fue liberada por Dios, ella estableció un ministerio mundial en más de 60 países del mundo entero, enseñándole al pueblo de Dios que se puede confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Vamos a orar.